va la clase? ¿Todo bien? Ok. Entonces terminamos con lo que representaba la secreción biliar. Hemos hablado de las últimas secreciones que se producían a nivel del aparato digestivo, que fue las que hablamos en la clase pasada, que era la secreción pancreática, que además de tener una secreción tanto enzimática que va a intervenir en el proceso digestivo, tiene una secreción de aspecto, una secreción serosa que va a generar un ambiente importante, un ambiente alcalino para que pueda actuar algunas enzimas y favorecer esa digestión y posteriormente la absorción. Después de esas secreciones, vamos entonces, que nos quedaba eran las secreciones intestinales. En las secreciones intestinales vamos a hablar lo que representa la secreción del intestino delgado y del intestino grueso. Cuando hablamos de secreción del intestino delgado, uno dice, pero ya estamos hablando de partes de algunas secreciones del intestino delgado, que eran la porción proximal o la porción alta, que era, ahí es donde se van a secretar, donde las glándulas, donde secreta las secreciones pancreáticas y las secreciones biliares. Pero son secreciones de órganos anexos, pero no del aparato digestivo como tal, de la pared del intestino. Aquí vamos a hablar de las secreciones de esa pared del intestino que va a cumplir una función posteriormente tanto para la digestión como para la absorción. A pesar que ya hablamos de la secreción de pancreática y secreción biliar que desemboca todo en el duodeno. Entonces tenemos la secreción de intestino delgado. Cuando hablamos de secreción de intestino delgado tenemos que hablar sobre las glándulas de Brunner. Aquí voy a hacer, esto es simplemente recordatorio de cosas que ya ustedes han visto, tanto en anatomía, han visto en histología, han visto en otras partes. Pero tenemos unas glándulas de Brunner que son un conjunto de glándulas mucosas. Si son glándulas mucosas, la secreción que va a tener es de una secreción de un moco alcalino. Y cuando hablamos de ese moco alcalino, ya ahí sabemos que tiene que generar la principal función es de protección, ¿ok? Y protección. Primero, moco que va a tapizar en su totalidad la cara interna o la luz de ese intestino para evitar que ese alimento, ese contenido que viene del estómago, atraviesa el píloro y llega al intestino delgado, pueda provocar una lesión. Hay que estar claro, mucho de ese contenido o ese contenido del quimo que viene al intestino viene con un pH ácido. Entonces ese puede producir algún tipo de escoriación, puede producir algún efecto irritante, y a pesar de que hay secreciones biliares y hay secreciones pancreáticas, que muchas de esas secreciones tienen alto contenido de bicarbonato que va a tratar de neutralizar, igualito puede haber algo de secreciones ácidas allí que me pueda lesionar. Entonces tiene un efecto prácticamente protector. El estímulo para la secreción de las glándulas de Brunner son táctiles o irritantes, estimulación vagal o algunas hormonas gastrointestinales como la secretina. La función prácticamente una protección a la pared duodenal frente a la digestión del jugo gástrico. Recuerden que el jugo gástrico tiene además de que me pueda lesionar por la acidez que contiene, también tiene secreciones, tiene enzimas que van a actuar en ese momento, enzimas que son proteolíticas como la pepsina, y me puede destruir parte de esa pared. Su secreción va acompañada de gran cantidad de iones de bicarbonato, por lo que además de protección contra la acción que está produciendo de ese quimo que está entrando, me va a modificar ese pH y generar un ambiente propicio para evitar el efecto corrosivo del ácido que tiene el jugo gástrico. La inhibición simpática inhibe la actividad de las glándulas Brunner. O sea que la activación, el estímulo va a ser estimulación vagal por el sistema parasimpático, y el sistema simpático va a inhibir su secreción.
Tenemos las criptas de Liverpool. Esta cripta de Liverpool contiene dos tipos de células, unas que son células caliciformes y unas células que son los enterocitos. Estas criptas de Liverpool prácticamente son, como lo vemos aquí en esta figura, es una invaginación de la pared. Una invaginación que puede ser tan profunda que puede llegar hasta la muscular de la mucosa. Son invaginaciones en la mucosa que forman glándulas tubulares en la base de las vellosidades. Como vamos a ver más adelante, el intestino delgado tiene vellosidades y tiene microvellosidades. Entre las vellosidades van entonces a encontrarse esas invaginaciones, que son unas glándulas tubulares simples y que pueden ser tan profundas que pueden llegar hasta la muscular de la mucosa. Estas criptas de Liverpool se encuentran entre las vellosidades intestinales y están compuestas por un epitelio que está formado por dos tipos de células. Un número moderado de células caliciformes y un gran número de enterocitos. Las células caliciformes prácticamente van a secretar moco. Un moco que va a lubricar y proteger la superficie intestinal. Por ejemplo, aquí tiene que haber un sistema de protección completo, porque prácticamente gran parte de todo lo que nosotros ingerimos, de todos nuestros productos, además de lo que representa las vitaminas y los minerales, lo que absorbemos nosotros, los carbohidratos, las proteínas y las grasas, gran parte de todo este proceso se absorbe a nivel intestinal. No puedo decir la totalidad porque en la siguiente clase que voy a dar vamos a ver que en algunas porciones se producen algunos procesos de digestión y en algunas porciones se producen algunos procesos de absorción. Pero gran parte lo ocurre en esta zona. Los enterocitos van a secretar gran cantidad de agua y electrolitos. Estos son reabsorbidos junto con los productos finales de la digestión en las vellosidades. Prácticamente, y aquí me voy a detener un poco con respecto a lo que secretan los enterocitos y, como dicen, son reabsorbidos junto con los productos finales de la digestión. Aquí vamos a darnos cuenta que nosotros vamos a absorber, además de absorber carbohidratos, proteínas y las grasas, vamos a absorber gran cantidad de líquido. Aproximadamente la ingesta de líquido es de 1500 ml diarios, pero el intestino produce aproximadamente entre 7 a 8 litros. Y esos 7 a 8 litros lo vamos a encontrar en todas las secreciones, desde prácticamente como de la saliva hasta el intestino delgado. Si sumamos esto, yo puedo decir que las secreciones intestinales son como 7 litros y la ingesta de líquido de 1500 prácticamente llega a tener entre 8.5 o 9 litros. La cantidad de litros que va a pasar, que atraviesa la válvula ileocecal y que llega al colon, es aproximadamente 1,5 litros, 1500 cc. Lo que quiere decir que, a pesar de que se está produciendo mucha secreción, y esa secreción, para ayudar a lubricar esos alimentos que van pasando por todo el tracto digestivo, todas esas secreciones que se están produciendo, ese líquido se tiene que reabsorber también en esa porción, junto con la secreción de los distintos componentes que necesita nuestro organismo. Y que, como vamos a ver más adelante, ese proceso de absorción se da prácticamente por un proceso de ósmosis. Se está reabsorbiendo sodio, se está reabsorbiendo cualquier cantidad de partículas de solutos, y que por un efecto osmótico arrastra el agua para que sea reabsorbido. Aporta esta cripta a la secreción de gran cantidad de agua y electrolitos, aporta un vehículo acuoso para la absorción de sustancias presentes en el quimo. Secreta enzimas como peptidasa, pequeñas cantidades de lipasa intestinal y enzimas que degradan disacáridos. La función entonces de las criptas de Liverpool: tenemos los enterocitos de las criptas, producen 1800 cc de secreción intestinal de un pH alcalino, entre 7.5 a 8. Líquido que proviene del líquido extracelular. Esta secreción, estamos hablando de 1800 cc, estamos en casi 12 litros que está produciendo estas criptas. El mecanismo de secreción del líquido acuoso es un mecanismo no claro, pero se considera que hay una secreción activa de cloruro a las criptas, es decir, hay reabsorción de cloro, y hay una secreción activa hacia la luz
de bicarbonato de sodio, y como se está secretando por un transporte activo, se está secretando sodio y bicarbonato, genera un efecto osmótico a nivel de la luz que arrastra agua para favorecer la secreción de la misma. Cuando llega entonces al intestino grueso, prácticamente, el intestino grueso yo lo pudiese dividir en dos porciones, como lo vamos a ver más adelante. Una primera mitad, que es la mitad absortiva, que es donde, vamos a ver en la siguiente clase, que es donde hay o se cumplen algunas funciones de absorción, y una segunda porción, que es la porción de depósito, donde no es prácticamente de almacén de las heces, pero no se produce como tal esos procesos de absorción o hasta de secreción. Pero prácticamente aquí se tiene que producir un proceso de absorción tanto de agua como de muchos nutrientes y como de algunos minerales. Prácticamente en la secreción del intestino grueso vamos a ver secreción de moco, que va a proteger a su pared frente a las excoriaciones, pero además proporciona un medio adherente que mantiene unida la materia fecal. Pero en esa materia fecal, en ese colon que se está formando, esa materia fecal, hay muchas bacterias. Entonces protege a la pared intestinal de la gran actividad bacteriana existente en el interior de estas heces y ofrece una barrera a los ácidos fecales. Entonces tiene una función de protección a nivel del intestino grueso. El moco, que tiene ese intestino grueso, contiene cantidades moderadas de bicarbonato, y el bicarbonato está secretado por otro tipo de células. Pero quiero que sepa que de esta manera va a contrarrestar el efecto o los productos ácidos que pueden generar las bacterias intestinales en el colon. La estimulación de la secreción es por un efecto directo y reflejos nerviosos locales por los nervios pélvicos. Los nervios pelvianos son los que llevan inervación parasimpática, ¿ok? Y lo que va a generar este estímulo, aumento de la secreción y aumento del peristaltismo. Terminamos lo de la parte de la secreción, no se vayan porque